¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Mi nombre es Marco Antonio Reyes. Soy director general de TeamTax y bueno, queremos agradecer profundamente a Weldex Logistics esta oportunidad de compartir un poquito de experiencias en temas de sistema de gestión de seguridad en cadena de suministro con enfoque basado en riesgo, principalmente tratándose de implementación de los programas OEA y CITIPAT, así como el mantenimiento que hay que darle a los mismos para no perderlo. Muchas gracias, espero que se encuentren todos muy bien. Les saluda de igual que sus familias y comenzamos. Siguiente lámina, María, por favor. Bueno, vamos a platicar un poquito, les platicaba del ABC de la implementación e inscripción de estos programas y la importancia de mantener vigente de este mantenimiento activo y no perderlo, ¿no? Vamos a platicar un poquito que por ahí hay una disposición que te dice que si nos llegan a quitar el OEA no puedo solicitar otro en 5 años. Y si el OEA se vuelve un tema de requisito para mantener relaciones comerciales con clientes, pues nos veríamos los problemas de continuar con esta relación comercial en caso de que el OEA lo pierde y no pueda obtener otro en 5 años. Adelante, por favor. Pues bueno, tengo el gusto de presentarles a María Muñoz. Para los que no la conocen, María Muñoz es especialista en implementación de sistemas de gestión de seguridad en cadena de suministro, incluyendo obviamente los programas OEA y CITIPAT y las normas internacionales ISO 28000, el sistema de seguridad en cadena de suministro, ISO 31000 en temas de gestión de riesgo, ISO 31010, gestión de riesgo, técnicas de evaluación, e ISO 37301, en tema de gestión de compliance. María es auditora interna certificada por BASC, es agente capacitador y conferencista en materia de seguridad en cadena de suministro, y durante los últimos años ha trabajado y asesorado a empresas de la industria automotriz, de autopartes, manufactura química, entre otras. María ha tenido la oportunidad de atender directamente diversas auditorías por parte de la autoridad, tanto mexicana como americana, en este caso el SAT y el CBP. Bienvenida, María, muchas gracias. Gracias, buenos días a todos. Bueno, cabe señalar que María es gerente de seguridad de cadena de suministro de TeamTax. Adelante. Muchas gracias. Y tenemos el gusto de que nos acompañe el día de hoy Julio Figueroa. Julio, muy buen día, gracias por acompañarnos. Julio actualmente se desempeña como gerente de comercio exterior en CNH. CNH es una empresa que se dedica a fabricación, ensamble y comercialización de tractores para el sector agrícola. Julio es exauditor del Servicio de Administración Tributario y tiene vasta experiencia en temas de impuestos de comercio exterior, valoración aduanera, regulaciones y restricciones, entre otros temas. Julio, bienvenido y reitero nuestro agradecimiento por que nos acompañes. Gracias, Marco. Muy bien, y su servidor, Marco Antonio Reyes, director general de TeamTax, firma especializada en servicios fiscales y legales en materia aduanera y de comercio exterior. Como ustedes saben, yo fui socio de PwC y trabajé ahí poquitos años, nada más como 20. Posteriormente fui socio de comercio exterior encargado de México y Latinoamérica en Andersen. Y bueno, pues ahorita estamos en TeamTax compartiendo estas experiencias que hemos adquirido a lo largo del tiempo. Muchas gracias. Adelante, por favor. A mí me gustaría comenzar una pequeña introducción. Lo que vamos a platicar el día de hoy es ¿por qué debo yo como empresa voltear a ver un programa OEA, un programa CITIPAT? ¿Por qué me conviene? ¿Por qué debo voltear a evaluar si realmente es indispensable para mí tener este certificado en la pared? Ahorita vamos a platicar un poquito de eso. Y en caso de que sea ya un tema donde yo ya tenga autorizado este registro, estos programas, el por qué es muy importante mantenerlos y que no lo llegue a perder. Como ustedes saben, en México el marco regulatorio actual representa muchísima oportunidad de control y de fiscalización para la autoridad. La autoridad ya tiene muchísima información, tiene el data stage, expedientes electrónicos, contabilidad electrónica, CFDIs que emitimos, CFDIs que recibimos, tiene declaraciones mensuales, anuales, tiene toda la información de nuestras operaciones. Ayer tuve un evento, estaba escuchando a una persona, un expositor, y me gustó mucho su reflexión de que dice, bueno,
realmente Hacienda está haciendo bien su trabajo, ¿no? Está fiscalizando su tarea. El problema es quién se gasta el dinero, ¿no? Que están recaudando. Nada más para que tengan en mente, según el informe tributario que publica Hacienda en su página de internet, más o menos por ahorita está recaudando 140 pesos por cada un peso invertido en fiscalización. Eso significa que ya tiene montones y montones de procedimientos automatizados para el control y revisión muy asertiva de nuestras obligaciones fiscales. Por ello, en TeamTax y bueno, y en lo personal, después de estar aquí más de 25 años trabajando y buscando cómo arreglar problemas complejos para nuestros clientes y amigos, pues la conclusión es que las empresas en México deben de descansar en 4 grandes pilares. Uno es el cumplimiento, disposiciones muy complejas, muy formales. Otro es el tema de certificaciones. Nosotros como empresa tenemos que buscar tener el diploma en la pared, ya sea certificación en materia de IBJEPS, que es un diploma que soy fiscalmente confiable, y la certificación ya sea OEA o CITIPAC, que tiene un acuerdo de reconocimiento mutuo, que es otro diploma en la pared, en donde nosotros claramente hemos cubierto varios requisitos y demostramos a la autoridad que somos confiables, Entonces, esto evidentemente nos pone en un segundo o tercer plano ante las auditorías o revisiones que hace la autoridad. Otro pilar sobre el cual deben descansar las empresas hoy en día por el tema de la complejidad de tiempos y de evitar el error humano y de bueno, pues, los tiempos que hoy en día estamos viviendo, hasta derivados de tiempos de COVID, pues es el tema de automatización de procesos. Desde para integrar el expediente electrónico de comercio exterior, desde monitorear proveedores para ver si no se están portando mal y me vaya a repercutir a mí como empresa y me puedan suspender el padrón de importadores o la misma certificación en materia de IBJEPS, automatizar temas, obviamente, de anexo 24, que todo el mundo dirá, ¿están automatizados por ley? Pues sí, pero yo he llevado, bueno, yo TeamTax, hemos llevado algunos casos en donde cuando solicitamos a nuestros clientes para presentar pruebas de alegatos de cómo descargan sus mercancías, es impresionante que todavía existan empresas que manejen en Excel sus descargas, entradas y salidas. Y el otro pilar que viene siendo, como antes decían, yo me acuerdo de chiquito que siempre era necesario un doctor en la familia, pues desafortunadamente hoy es necesario un muy buen abogado en la familia y en las empresas, porque Hacienda, como ustedes lo sabrán o habrán por ahí leído en noticias, porque Raquel Buenrostro así lo expresa y la estadística del mismo Servicio de Administración Tributario, nos señala que por cada 100 auditorías que realiza el SAT, 97, que para mí son todas, van a tener una observación. Es decir, vamos a tener o que pagar impuestos o que irnos a un acuerdo conclusivo ante Prodecon o irnos a un medio de defensa para pelear los intereses de la empresa, porque desafortunadamente muchas veces la autoridad se extralimita en facultades y bueno, ya ustedes habrán escuchado algunas historias de terror. Pues bueno, damos comienzo. María, adelante, por favor. Muchas gracias. Gracias. Bueno, siguiendo un poquito el contexto que Marco nos abrió el panorama, me gustaría seguir esa línea respecto al panorama global del comercio a nivel mundial, ya que es un panorama que está cambiando de manera acelerada, por así decirlo, y bueno, que tienen un impacto directamente en nuestras responsabilidades desde naciones, es decir, cada país tiene una responsabilidad de salvaguardar su comercio internacional, pero también cada aduana, cada empresa, todos aquellos quienes participen en la cadena de suministro a nivel internacional, tenemos ese panorama o tenemos esa responsabilidad de seguir avanzando, de seguir evolucionando con el comercio internacional. Y aquí es donde empezamos o donde se suma un nuevo concepto, que es la gestión de la seguridad. Si ustedes recuerdan, el comercio internacional tenía un objetivo pues prioritario de intercambio de mercancías, ¿no? De manufactura, de mano de obra más barata inclusive, pero con este nuevo concepto, la gestión de la seguridad es donde estamos o donde se marca la pauta de la evolución del comercio internacional.
Y a ojos de muchas naciones o de muchas aduanas a nivel internacional, esta gestión se torna en dos puntos. Respecto a la necesidad de ser una gestión de seguridad preventiva o una gestión de seguridad reactiva. Quiere decir que trabajamos antes de que cualquier incidente o cualquier irrupción en nuestra cadena de suministro se materialice, o trabajamos, como bien lo dice, de manera reactiva una vez que cualquier tema, cualquier incidente o cualquier irrupción se suscitó en nuestra cadena de suministro. Por lo tanto, la seguridad debe ser parte de la estrategia de las empresas, así como la conciencia de la importancia de una adecuada gestión de los riesgos inherentes al negocio. Es decir, que todas las empresas vean más allá del intercambio comercial en la cadena de suministro. En este escenario emergente surgen nuevos riesgos que resulta imprescindible gestionar o aprender a gestionar para prevenir que las asociaciones para delinquir utilicen el comercio legal como un vehículo para sus actividades. Es decir, que dejemos de ser atractivos a los ojos del crimen organizado. Porque, bueno, el tener una cadena de suministro confiable, sobre todo segura en tiempos, formas, es un riesgo también, inclusive para nosotros como empresas, para que el crimen organizado nos voltee a ver como blanco o como objetivo o como bien lo dice, ¿no? Como un vehículo para que sus actividades se materialicen. En toda nuestra experiencia hemos detectado que, o bueno, en esta evolución de la cadena de suministro, se han detectado riesgos de mayor impacto y creciente frecuencia que se pueden materializar en nuestra cadena de suministro, tal cual crimen organizado, que es algo que desafortunadamente vemos muchísimo aquí en nuestro país, los ciberataques, que ahora con todo el tema del home office y de trabajo a vía remota, pues han tenido un auge, y que no todas las empresas están preparadas para afrontar estos riesgos. Tráfico de armas, personas y o mercancías, que por nuestra simple zona geográfica en México tenemos ese tráfico de mercancía ilícita o tal cual tráfico de personas hacia Estados Unidos, ¿no? Ahorita tenemos un fenómeno migratorio que no habíamos visto en mucho tiempo y que es parte de todo lo que se aprovecha en el contexto externo de las empresas. Por supuesto, también tenemos la corrupción como un riesgo que se ha identificado muchísimo, y no solo en nuestro país, también en el exterior. Son riesgos que son de suma importancia. Y finalmente, la interrupción de la cadena de suministro. En este punto hablamos de cualquier incidente que se pueda materializar y que las empresas no los estén contemplando en muchos de los criterios mínimos de seguridad que nos pide tanto OEA como CITIPAT. Más adelantito vamos a ir ligando toda esta información, pero digamos que este ha sido el panorama general y el contexto de evolución de la cadena de suministro. Por esta razón, la seguridad interna de las empresas se ha vuelto una gestión insuficiente si no se hace un abordaje integral que considere el entorno exterior inherente a su negocio, que potencie el control sobre las cadenas de valor y, sobre todo, que impacte en nuestra imagen corporativa. Es mucho de lo que hablábamos o lo que estuvimos hablando respecto a que no, hoy en día las empresas, o bueno, hace todavía unos años atrás, el tema de gestionar riesgos o gestionar una seguridad en nuestra cadena de suministro eran palabras que ni siquiera se pronunciaban en este intercambio comercial, pero que obviamente ya con todos los riesgos que vimos externos se han ido o ha ido tomando fuerza el sistema de gestión de seguridad, ya que los mercados no solo exigen calidad en los productos que adquieren, sino que los requisitos son extensivos a los aspectos ambientales. Ahorita está pegando muy fuerte también el tema de la responsabilidad social y sobre todo el tema de la seguridad, que es donde ya empezamos a partir de la evolución del intercambio en la balanza internacional. Ahora,
Hablamos que un sistema de gestión de seguridad en la cadena de suministro con enfoque basado en riesgos permite a las empresas tener muchísimas ventajas competitivas, es decir, sumarnos al tema, a cualquier tema o a cualquier programa de seguridad en cadena de suministro. En México son muy fuertes el tema de OEA y CITIPAD. OEA porque, bueno, es el programa regulatorio aquí en México y CITIPAD es el programa de Estados Unidos. Y es justamente, bueno, con quienes mayor intercambio comercial hacemos por nuestra posición geográfica. Entonces, dentro de esas ventajas competitivas de pertenecer a estos programas de seguridad, destacan la imagen comercial positiva o competitividad internacional, que seamos empresas confiables ante los ojos de la autoridad, tanto SAT como CBP, y esto a su vez nos permite tener mayor comunicación con la autoridad porque es algo que está fomentando muchísimo o es algo que fomentan mucho estos programas, una comunicación efectiva y eficiente con la autoridad. También reducimos costos operativos, tenemos beneficios aduaneros para el caso de OEA aquí en México, un aumento de la eficiencia y eficacia en las operaciones de las compañías al tener procesos documentados y tener y ejecutar capacitaciones, nos volvemos más eficientes. Por tanto, tenemos un aumento de la productividad y simplificamos nuestros procesos operativos. También reducimos incidentes en temas de materia de seguridad en cadena de suministro. En unas láminas más adelante les daré claros ejemplos de cómo estos incidentes se materializan en las cadenas de suministro de empresas legalmente constituidas. Y finalmente tenemos la capacitación y la concientización de los colaboradores. Esto no es menos importante por estar al final. De hecho, me parece que es un tema bastante, bastante robusto en temas de, ustedes saben que si queremos hacer algo, primero necesitamos decir el por qué lo vamos a hacer, ¿no? Es parte de cómo empezamos a decirle a nuestros colaboradores que se suman a las responsabilidades de los programas de seguridad en cadena de suministro. Ahora, ¿por qué existe la necesidad de formar parte de los programas de seguridad en cadena de suministro? Como hemos venido platicando, existe un nuevo escenario en las relaciones comerciales internacionales que nos obliga o que obliga a las empresas a gestionar su seguridad entre las transacciones internacionales. Es decir, que vienen ya en esta parte de las negociaciones o de renegociar un contrato para la continuidad del negocio, se le está sumando como requisito inclusive tener un programa de seguridad en cadena de suministro, pudiendo ser OEA y CITIPAD. Este es un fenómeno que el año pasado muchas automotrices o muchas empresas armadoras empezaron a pedirles estos requisitos a sus propios proveedores en el territorio nacional, ¿no? O bien, por todo lo contrario, que en el extranjero nuestros clientes nos empezaron a requerir que fuéramos parte de estos programas de seguridad en cadena de suministro, porque como hemos venido platicando, es la evolución de la cadena de suministro, también gestionar la seguridad de las mismas. Y esto a su vez nos da garantías en nuestras operaciones y como hemos dicho también, juega positivo a nuestra imagen comercial. En nuestra experiencia nos hemos encontrado con que las empresas que se quieren sumar a estos programas de seguridad lo hacen por los siguientes motivos, ¿no? Alinearse a objetivos de los corporativos en el extranjero es el caso de empresas que están posicionadas fuera de México y que, no sé, en Europa o en Estados Unidos o en Canadá ya tienen un programa de seguridad en cadena de suministro y para ellos es una mejor práctica que quieren extender a sus domicilios aquí en México. O bien que son requisitos del cliente en destino, como lo comentamos, pero también puede ser un plan estratégico para atraer a clientes nuevos, ¿no? Que es parte de esta evolución de la cadena de suministro, donde seguramente en negociaciones futuras se estará poniendo este requisito para poder cerrar los contratos. Como les comentaba, también es un requisito para renovar o cerrar contratos de licitaciones
y también, por supuesto, la búsqueda de beneficios estratégicos, ¿no? El uso de carriles fast, por poner un ejemplo, y bueno, beneficios logísticos, fiscales, aduaneros, que un poco más adelante vamos a comentar. Estos son ejemplos muy claros y concisos sobre cómo impactan los incidentes de seguridad en cadena de suministro a las compañías legalmente establecidas, con una infraestructura, con logística segura, con medios de transporte o con socios comerciales confiables. Sin embargo, no se salvan de que se puedan materializar estos incidentes. Tenemos 3 imágenes. La primera del lado izquierdo es un sistema, bueno, todas son sistemas de ocultamiento avanzado, por así decirlo, para el crimen organizado, para que en efecto puedan cruzar mercancía ilícita usando de vehículos a empresas legalmente constituidas. Y obviamente, cuando estos incidentes se materializan, pues quienes pagan los platos rotos, obviamente, son las empresas donde se encontraron estas mercancías ilícitas. Aquí tenemos, además de esta piña que tiene en su interior, tiene marihuana, tenemos también dos ejemplos muy claros donde la contaminación de nuestra mercancía o de la mercancía de las empresas legalmente constituidas se hace desde el empaque o el envase final del producto, ¿no? Queriendo sospechar, por supuesto, que esta contaminación pudo haberse llevado desde el interior de las instalaciones de la compañía. Por tanto, aquí pudiéramos, digo, no se alcanza a ver muy bien la marca, pero imagínense que sean latas de Nestlé o de cualquier otro producto comercialmente reconocidos, pues no vamos aquí quienes estarían involucrados no sería el transportista, no sería a lo mejor el agente aduanal, sino tal cual la marca que está representando estas latas, ¿no? Y aquí es donde empezamos a reconocer la verdadera necesidad de inscribirnos a sistemas o a programas de seguridad en cadena de suministro. Acá tenemos otro ejemplo muy claro de una empresa de paquetería que estaba cruzando por aduanas en Tijuana y que se detectó mercancía ilícita. Nuevamente volvemos a hablar sobre el uso de la cadena de suministro de las compañías legalmente constituidas, sobre nuestra marca, logotipo, pues logística, nuestros agentes aduanales, todos aquellos que sean involucrados en la cadena de suministro, es donde empezamos a romper pues la seguridad, ¿no? Empezamos a romper esta cadena de suministro y bueno, se utiliza la imagen comercial de la compañía, como les comentaba hace un momento, pues al final no estamos o no vemos involucrados al transportista que está cruzando la mercancía, sino a quienes se presume por la imagen comercial, ¿no? Tenemos también un análisis de causa raíz. Hablamos cuando se materializan incidentes de seguridad en cadena de suministro y sobre todo están relacionados con tráfico de armas, mercancía ilícita, contrabando de personas, trata de blancas, etcétera. Empezamos a voltear hacia adentro de las compañías para ver qué es lo que se rompió, cuáles fueron los controles de confianza que no se implementaron, que no se actualizaron o que ni siquiera tenemos en el radar, ¿no? Aquí tenemos una lluvia de ideas sobre la falta de aplicación de controles de seguridad que están propiamente relacionados a los criterios mínimos de seguridad de los que nos hablan tanto OEA como CITIPAT. Estos criterios mínimos de seguridad, como su nombre lo indica, son los requisitos mínimos con los que debemos de cumplir en nuestra cadena de suministro para evitar que cualquier incidente se materialice. Puede ser dentro de las instalaciones o fuera de las instalaciones, como hemos visto en estos ejemplos, ¿no? La falta de aplicación de controles como investigación de antecedentes de los involucrados en la cadena de suministro.
Hola, Marco, ¿me escuchan? ¿Sí se escucha, María? Adelante. Ah, gracias. No te vemos, pero sí. ¿Qué tal Ahí ahora? está. Ya prendiste la Gracias, luz. sí, una disculpa, como que se hizo un corte de luz, no sé, pero bueno, ya regresé. La investigación de antecedentes de los involucrados en la cadena de suministro, citamos este ejemplo porque va muy relacionado con la lámina anterior respecto a que la mercancía ilícita se detectó dentro del el empaque final o el embalaje final de la mercancía dispuesta a exportación. También evaluación de socios comerciales o proveedores, el manejo de la imagen comercial, que también tenemos que tener protocolos establecidos para evaluar a nuestros socios comerciales que utilizan nuestro logotipo en nuestro empaque o embalaje o en cualquier otro medio de difusión o cualquier otro empaque o embalaje que pudiéramos tener. El uso de sellos para medios de transporte, inspección de medios de transporte internacional, y podemos hablar también de criterios como seguimiento de la mercancía, que más adelantito vuelvo a dar un ejemplo para que podamos estar todos en el mismo canal. En este punto me gustaría platicarles sobre todos los criterios de seguridad de CITIPAT, que son criterios o evidencias y o procedimientos que pueden ser transversales, es decir, que si aplicamos en un proceso y generamos evidencia de un proceso, nos va a servir seguramente para otro proceso que vayan alineados a las mismas actividades. Y por supuesto, en esta actualización de los programas de CITIPAT y OEA, ya todos los criterios de seguridad en su gran mayoría están alineados, son muy similares. Podría decir inclusive que un 80% son similares y un 20% hay una mínima diferencia entre un programa y otro. Ahora, hablemos sobre el ABC de la implementación. Hemos identificado ciertas estrategias para poder llevar un proceso de inscripción de manera efectiva a su término, ¿no? O para tener una respuesta efectiva de la autoridad. Lo primero que debemos de hacer es hacer un análisis de la elegibilidad de los programas, es decir, revisar los requisitos de inscripción para OEA y CITIPAT y definir hacia cuál es el programa al que nos podemos inscribir o al que somos elegibles para inscribirnos. Además, tenemos que evaluar cuáles son los beneficios que queremos, a los que queremos abordar, ¿no? Cuáles son los beneficios que realmente queremos tener en nuestras instalaciones, si los fiscales, los aduaneros, los logísticos, para entonces definir cuál es el programa que se ajusta a nuestras necesidades. Como les decía, tenemos que hacer una concientización de los dueños de proceso, de nosotros como alta gerencia hacia el resto de los colaboradores. Tenemos que hacer esa conciencia de que el programa de seguridad o cualquier programa de seguridad en cadena de suministro no es un trabajo más, no es llenar formatos adicionales, sino hacer este trabajo en conjunto para que minimicemos cualquier incidente de seguridad. También debemos de formar un comité de seguridad en cadena de suministro. Es un requisito que nos piden ya ambos programas porque este comité será el encargado de gestionar todo el programa, de realizar auditorías, de hacer una concientización, inclusive de capacitar al personal y de darle seguimiento a la implementación real y correcta de los programas. También tenemos que hacer un diagnóstico de seguridad en cadena de suministro antes de que pensemos en inscribir a nuestra empresa en estos programas. Primero tenemos que voltear hacia adentro y hacer una auditoría para medir el nivel de cumplimiento que tenemos y, por supuesto, para identificar cuáles son los controles donde tenemos que ajustar o controles nuevos que tenemos que implementar. Derivado de esta actividad, seguiría la otra, que es documentar procesos. Todas aquellas actividades que identifiquemos que no estén documentadas,
tenemos que plasmarlas porque es parte del sistema de gestión. Definir el alcance del proyecto. Esto es muy importante porque muchas empresas tienen bajo una sola razón social dado de alta varios domicilios. Para OEA, y bueno, para ambos programas nos pide que identifiquemos cuántos domicilios tienen operaciones de comercio exterior, si tenemos almacenes o centros de distribuciones, si son administrados directamente por nosotros o si lo hace un socio comercial, porque de acuerdo a esos parámetros o a esas variables será el tratamiento que se le dará a esas instalaciones. Por eso es muy importante primero que definamos el alcance, ¿no? Si tenemos más de un domicilio fiscal para una razón social, vamos a ver cuál de ellos necesitan sumarse al programa OEA, porque ahí también vamos a revisar temas de infraestructura, temas de implementación de controles de proceso, de generar evidencias de esos procesos. Y finalmente, bueno, sigue extender los protocolos a sus socios comerciales. La finalidad, entre tantas finalidades que tienen los programas de seguridad en cadena de suministro, es hacer cadenas logísticas seguras. Esto es como una fila del dominó. Cuando tú implicas o implementas un proceso de seguridad, tienes que replicar esos controles para tus proveedores. ¿Para qué? Para que en efecto nosotros automáticamente, las empresas, se vuelven una extensión del SAT. Lo que nos están pasando es esa responsabilidad también de voltear a ver a nuestros proveedores y ahora nosotros ser los ojos del SAT, ¿no? Auditarlos, llevarlos de la mano para que su proceso de seguridad en cadena de suministro también pueda madurar. Y finalmente, generar evidencias de implementación. De nada nos sirve tener procedimientos perfectamente documentados, formatos documentados, si no estamos llenando realmente esa información, si no estamos ejecutando y generando evidencia de implementación. Ahora, respecto a nuestros criterios mínimos de seguridad, en el tema de OEA y CITIPAC, como les decía, actualmente tenemos una similitud de aproximadamente 80% de estos criterios. CITIPAC tiene 11 criterios, los mismos que tiene OEA, pero acá hay una diferencia, ¿no? La primera es que OEA contempla todo el tema de comercio exterior, que es el subestándar 6 de gestión aduanera, mientras CITIPAC no contempla temas aduaneros. Por eso es que CITIPAC no tiene beneficios aduaneros, más bien tiene beneficios logísticos, y OEA, por esta salvedad, tiene muchos beneficios aduaneros. La diferencia o la gran diferencia con CITIPAC es que tenemos el tema de seguridad agrícola, que es algo que CBP está cuidando muchísimo, inclusive desde antes de todo el tema de COVID, siempre cuidó que las exportaciones que entraran a su país estuvieran libres de plagas. Respecto al tema de los plazos para la emisión de una resolución de OEA, estamos hablando aproximadamente que son 120 días hábiles para emitir una resolución. Es decir, desde que nosotros metemos nuestra solicitud de inscripción desde BUSEM y por supuesto hacemos nuestro pago de derechos de acuerdo con el artículo 40 de la Ley Federal de Derechos, inciso M, hacemos este pago de derechos, metemos nuestra solicitud, tienen que pasar 120 días hábiles para que el SAT nos pueda emitir una resolución. En esos 120 días hábiles también tenemos la posibilidad de que nos hagan un requerimiento de información. Ese requerimiento de información es cuando el SAT revise en su escritorio toda la información que cargamos en BUSEM y parte de esa información es un perfil de seguridad que previamente hemos llenado y en ese perfil de seguridad están nuestros 11 estándares de los criterios mínimos de seguridad de OEA. Ahora, cuando el SAT revise en escritorio nuestra información, les comentaba que tenemos la posibilidad de que nos hagan un requerimiento de información que está en las reglas y bueno, que también tenemos
15 días hábiles para darles, para solventar ese requerimiento de información. Y en la resolución de las reglas que aplican para este año, se incluyó la regla 7111, donde nos habla el tema de hacer una ampliación a esos, al tiempo de ese requerimiento de información. Es decir, que si estamos por concluir esos 15 días hábiles y no hemos presentado la información para desvirtuar ese requerimiento de información, tenemos por única ocasión el permiso de hacer una extensión de tiempo para poder para poder solventar, esa información. Y aquí voy a hacer énfasis en esto y hay que tener mucho ojo, porque si en este proceso nosotros no solventamos la información que el SAT nos requiere, en automático el SAT va a desechar nuestra solicitud de inscripción y vamos a tener que volver a hacer el proceso. Una vez que solventamos ese requerimiento de información y lo enviamos a la autoridad para que lo vuelva a revisar, será entonces cuando, y aquí, perdón, ojo, cuando el SAT nos hace este requerimiento de información, se vuelve a hacer el cómputo de los 120 días hábiles para emitir la resolución. Entonces, aquí me gustaría que se quedaran con el tema de cuando ustedes decidan inscribir a su empresa a través de BUSEM, tienen que estar 100% seguros de que todos los 11 criterios fueron perfectamente implementados, que se está generando evidencia, que tenemos infraestructura necesaria, que tenemos capacitaciones, todo realmente implementado al 100%, porque si no desvirtuamos, nos van a dar una negativa. Si no desvirtuamos en el tiempo que nos pide el SAT, nos van a dar van a desechar nuestra solicitud y bueno, vamos a tener que volver a hacer todo el proceso. Y si se dieron cuenta, ya pasó seguramente un año desde que entró nuestra solicitud a BUSEM hasta que nos pudieron dar un requerimiento de información o hasta que solventamos el requerimiento de información. Entonces, es muy importante que se inscriban hasta el momento en el que realmente están listos para hacer la inscripción. Los plazos para una solicitud a través de CITIPAD es muy diferente, son un poquito más eficientes solicitar vía CITIPAD. Lo mismo se llena previamente, se hace una cuenta en el portal de CITIPAD, se llena el perfil de seguridad de los 11 criterios de CITIPAD. Obviamente también en este punto nos va a requerir la autoridad que carguemos evidencia de implementación en la plataforma, nos van a asignar también un especialista de seguridad. Aproximadamente 90 días después de que hacemos nuestra inscripción en la plataforma, nos asignan a nuestro especialista. Los especialistas de CBP, la verdad es que son muy accesibles. Ellos, en cuanto te hacen una asignación de tu especialista, se comunican contigo para presentarse y para darle un seguimiento muy puntual y personalizado a tu solicitud de inscripción. Aquí también se hace una revisión en escritorio antes de que te hagan una validación en sitio, si las condiciones así lo permiten. Y en caso de que CBP o el especialista, te diga que necesita más información, también te va a requerir información. Aquí no hay un límite de información, no hay límite del número de requerimientos que te puedan hacer. La verdad es que pueden ser tan sencillos como tan robustos, pero no hay un límite que te ponga CBP. Como les decía, CBP es una autoridad un poco más permisiva, por así decirlo. Si tú le planteas la situación con CBP, todo va a ser posible siempre y cuando se planteen situaciones reales. Ahora, desde que inscribes hasta que te autorizan, pasan aproximadamente 120 días, pero también CBP tiene procesos un poquito más eficientes y puede ser que inclusive te resuelvan en mucho menos tiempo, ¿no? Tenemos el caso de una empresa el año pasado que se inscribió
y nos dieron respuesta como 3 semanas después. Entonces, pueden ser tan rápidos y tan eficientes como la situación así lo permita. Ahora, pasemos al tema de la importancia del mantenimiento activo de los programas OEA y CITIPAD. Hasta aquí, no sé, Julio, si quisieras comentar algo respecto a ahorita ustedes que están en proceso de inscripción, si quisieras, no sé, darnos parte de lo que han estado trabajando ustedes, comentarnos más bien. Perdón, María, a mí me gustaría hacer una pregunta a Julio. Sí. Julio, nos gustaría escuchar un poquito de viva voz cuál fue la necesidad de la empresa para buscar subirse a este barco de seguridad en cadena de suministro. ¿Cuál fue la necesidad o simplemente fue una buena práctica? ¿Fue una exigencia por parte de un proveedor, de un cliente? O quizá pudo haber sido derivado de una mala experiencia. Digo, a mí me tocó ver una vez un tema de una exportación de automóviles de Ford que venían cargaditos. Entonces, no sé, Julio, si nos puedes platicar un poquito qué fue lo que motiva a una empresa a subirse al barco de la seguridad en cadena de suministro, por favor. Claro, Marco. Buenos días a todos. Pues mira, es importante los puntos que acaban de mencionar porque en efecto fue una exigencia, recomendación. Hace tiempo tuvimos una auditoría por parte de uno de nuestros socios de CNH Industrial de USA, de Estados Unidos. Entonces, él vino, nos audita y nos dice, oye, pues como recomendación, yo les que participen, ¿no? en este programa. Se hizo la recomendación y pues la tomamos en cuenta. Empezamos a revisar un poco los procesos y resulta, digo, pues tú sabes, ¿no? La famosa ley de Murphy, meses después tuvimos un tema con uno de nuestros procesos y ahí fue cuando se convierte en una exigencia, ¿no? De parte de nuestro socio, ¿no? Como saben, CNH, ya lo comentaron al principio, tiene 2 socios. Por una parte de CNH Industrial, que es parte del grupo Fiat, y por otra parte el grupo Kimco, quien tiene varias empresas aquí en territorio nacional, ¿no? Entonces, se convirtió en una exigencia por parte de nuestro socio de Estados Unidos y posteriormente viene otra auditoría por parte del otro socio y nos dicen o nos recomiendan ser OEA. Entonces, prácticamente llegó de los 2 lados, tanto de la parte del socio americano como de México. Entonces, esta fue como nuestra principal empuje, ¿no? O sea, ya fue cuando se convirtió de una recomendación a una exigencia y empezamos a trabajar. Perdón, estaba en mute. Sí, fíjate que nosotros a lo largo de los años nos ha tocado ver esas pues recomendaciones, exigencias, de decir, oye, pues sabes que tienes un año para hacerte CITIPAD o hacerte OEA, si no ya no jugamos, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que ahorita, con todo lo que han platicado, hacer un poco de énfasis de que no es un trámite como preparo un expediente, voy y lo presento, ¿no? Estamos hablando de un trámite que lleva muchísimas complejidades, tanto físicas hasta culturales, yo lo digo, porque de repente cuando estás capacitando a tu personal y le hablas de terrorismo, como que no entienden, terrorismo lo ven más como un tema de película, ¿no? Entonces, el tema cultural, lo que hemos visto en nuestra experiencia es que en ocasiones es lo que nos lleva un poquito más esa implementación, ¿no? El subirse al barco de documentar y todos los procedimientos por escrito, ¿no? Y que realmente se cumplan, ¿no? Muchas gracias, Julio. Y bueno, continuamos y ahorita tengo más preguntas para Julio que quiero dar sus comentarios. Adelante, María, gracias. ¿O tú le vas a preguntar algo? Julio, María. No, ahora igual tengo un par de preguntitas, pero prefiero seguir y dejar como que ya después todos los comentarios, ¿no? Gracias. Pasamos, ya revisamos todo el tema de la implementación, el por qué sumarnos a estos barcos, que ya también Julio nos compartió su experiencia, que viene como una
recomendación obligatoria, ¿no? Y de la estrategia que también se sugiere para hacer esta implementación o una correcta y eficiente implementación. Ahora nos vamos del lado contrario de la moneda respecto al mantenimiento. Una vez que ya nos subimos a este barco de OEA y CITIPAD, lo que hemos visto también acá en la industria es que muchas empresas lo que hacen es solamente conseguimos el sí o conseguimos el OEA o conseguimos CITIPAD y después ahora sí que lo dejamos al abandono. ¿Por qué? Porque para ellos realmente no era una necesidad operacional, ¿no? Más bien fue pues a lo mejor una estrategia comercial o una obligación o recomendación de sus clientes y o proveedores. Sin embargo, aquellas empresas que se suman a los programas OEA y CITIPAD que no lo hacen, digamos, de forma consciente y para obtener todos estos beneficios operacionales, pues no hacen un debido mantenimiento o no tenemos un constante monitoreo y al final cuando nos avisa CITIPAD o el SAT que vienen a hacernos una auditoría de seguimiento, pues ahí andamos corriendo, ¿no? Porque no tenemos implementado, porque inclusive ya ni tenemos cámaras o la zona que habíamos destinado para almacenaje de las unidades, ahora ya es otro almacén y no reportamos esos cambios. Entonces, ahora sí que vemos cómo arde nuestro programa y que también nos estamos enfrentando a un riesgo muy latente de una suspensión de nuestros programas. Y bueno, lo que esta suspensión pudiera generar, si lo hicieron a lo mejor por temas comerciales, pues puede generar una irrupción de los contratos, ¿no? Tenemos un ejemplo muy claro acá de esto. Es un ejemplo que salió a luz pública, por eso es que lo traemos ahorita a nuestra presentación, de una empresa transportista que estaba certificada CITIPAD en 2016 y se detectó contaminación de droga en su unidad. Como sabemos, es una empresa legalmente constituida, tiene una cadena de suministro segura y como decíamos al principio de la presentación, al tener una cadena de suministro segura, legal, óptima, porque es muy eficiente en tiempos, pues también somos a su vez blancos para el crimen organizado, para tener contrabando de mercancía y hacen blancos fáciles a nuestros colaboradores para la corrupción. Dentro de nuestra expertise hemos identificado que tenemos debilidades en las empresas al momento de hacer que son debilidades en nuestros procesos de seguridad en cadena de suministro y que posiblemente pudiéramos poner en riesgo nuestra propia cadena para que fuéramos blancos del crimen organizado. Estamos citando estas tres debilidades. La verdad es que podríamos hablar mucho más tiempo. Aquí podríamos echarnos otros 40 minutos hablando de las debilidades que hemos identificado en las compañías. Pero, y acordémonos que todas los procedimientos, formatos, evidencias, son evidencias o procedimientos transversales. Lo que no estamos haciendo en uno, estamos dejando de hacer en otra actividad. Por todo lo contrario, si cumplimos en el estándar 1, vamos a cumplir en el estándar 2, 3, 4, en todos aquellos que les apliquen. Los principales riesgos que hemos identificado se encuentran en el subestándar análisis de riesgos, donde se omite actualizar su análisis de riesgo al menos una vez al año. Tanto para OEA como CITIPAD nos dice que tenemos que hacer mínimo un análisis o una actualización de nuestro análisis de riesgo una vez al año. Hay empresas que ni siquiera lo hacen una vez al año, que solamente que cuando vamos a una auditoría y le pedimos análisis de riesgo nos muestran el que hicieron en el 2011, ¿no? La verdad es que no tenemos esa conciencia de actualizar la información que debemos de actualizar. Pero también tenemos en el propio análisis para ambos programas,
nos dice que tenemos que analizar cuándo el contexto interno o el contexto externo de la compañía cambian, o bien cuando las condiciones por las que solicitamos inicialmente nuestros programas fueron o tuvieron un cambio. Y pueden ser cambios tan mínimos como un cambio de departamento, no sé, una fusión de departamento que antes era seguridad patrimonial y recursos humanos, departamentos diferentes, y por X o Y razón se tuvieron que juntar y ahora solo tienen un jefe. Ese cambio tan pequeño es un cambio que debemos o que debe de reportarse o debe de generar una actualización de nuestro análisis de riesgo. Pero también pueden ser cambios tan grandes como ahora el COVID. Espero que muchos de ustedes más bien espero que las empresas que ya sean empresas OEA o CITIPAD estén generando ya estas actualizaciones de análisis de riesgo y ahora no contemplen a lo mejor la pandemia, sino todo lo que acarreó la pandemia, ¿no? A trabajar vía remota, trabajar a distancia, home office, todos los ciberataques de los que pudimos ser blancos, ¿no? Todo esto nos arroja la necesidad de hacer un análisis de riesgos. Otra falla específicamente para análisis de riesgo es que no se hace con una debida metodología establecida. Tanto para OEA como CITIPAD ya nos dice qué metodología específicamente podemos usar. Hablamos de una ISO 31000, de la 31010, hablamos también del 5 pasos de CITIPAD. Entonces, todas esas metodologías que ya existen, debemos implementarla en nuestro análisis de riesgo. Y bueno, finalmente, otra de las fallas para análisis de riesgo es que los resultados de las auditorías no se ven reflejados en el análisis de riesgo. Como les decía, todas las evidencias son transversales. Si en nuestro análisis de riesgo identificamos que nuestros procesos más débiles, por ejemplo, es el estándar 10 de capacitación y el estándar 11, entonces lo lógico sería que empezáramos a hacer auditorías primero a esos departamentos, perdón, a esos procesos para revisar qué es lo que está pasando y por qué nos están arrojando riesgos tan altos esos procedimientos, esos procesos. Lo mismo para las auditorías de seguridad en cadena de suministro, hablamos o detectamos que no se cuenta con auditores líderes. Es decir, tanto para OEA como CITIPAD nos dice que podemos hacer auditorías internas y que se recomienda que al menos una vez al año se hagan auditorías externas. Hay ocasiones que ni siquiera las personas o los dueños de proceso, por así decirlo, todos los involucrados de la cadena de suministro, no tienen la formación necesaria para llevar una auditoría, pero tampoco tienen la formación necesaria para llevar la auditoría en materia de OEA y CITIPAD. Entonces, esto ya es algo que de plano es una falla que nos va a pegar en el subestándar de análisis de riesgo, pero también nos pega en el estándar de capacitación. Entonces, voy a hacer mucho énfasis en esto. Si dejamos de cumplir en un estándar, puede ser que dejamos de cumplir en otro. Entonces, nuestro sistema de gestión, en vez de hacerse más robusto, se va a ir haciendo menos eficiente y menos seguro. Aquí volvemos a hablar que los resultados de las auditorías no se ven reflejados en el análisis de riesgo y que no se le da seguimiento a los hallazgos o planes de acción. Es decir, por cumplir, tenemos que hacer una auditoría. Vino el asesor externo, hizo su auditoría, pero pues la empresa decide ya no darle seguimiento a los hallazgos, no cerrar los hallazgos, no darle seguimiento a los planes de acción. Entonces, esto es una parte de la falla de fallas que hemos encontrado en los mantenimientos o en la omisión más bien de los mantenimientos de los programas. Y los planes de contingencia o emergencia que no se llevan a cabo simulacros para medir la eficiencia de estos planes. Si bien a través de un análisis de riesgo identificamos cuáles son los planes de contingencia que debemos documentar, no hacemos el proceso de simulacros, que es donde vamos a empezar a medir que todos los planes que documentamos maravillosamente realmente sean eficientes y efectivos, ¿no?
Y si no llevamos estos simulacros, realmente no podemos medir qué tan buenos son nuestros planes documentados. Por eso vuelvo a insistir, tenemos que hacer un monitoreo constante, tenemos que darle ese mantenimiento real que necesitan los programas, porque si no medimos nuestro programa, si no evaluamos, si no ejecutamos realmente, pues prácticamente vamos a tener un programa de seguridad de papel, que no nos va a servir en nada y que cuando los necesitemos no va a estar disponible. Es importante comentar que el proceso de mantenimiento o monitoreo activo, tenemos que hacer una actualización por lo menos una vez al año de todos estos puntos. Del análisis de riesgo, que ya comentamos que como mínimo es una vez al año, pero también ambos programas nos dicen que cuando las circunstancias por las que las circunstancias que declaramos en un inicio cambien, tenemos que detonar una actualización. También tenemos que presentar un perfil de seguridad cuando las circunstancias por las que nos otorgaron los registros sean o cambien, ¿no? Cuando tengamos una ampliación en nuestra planta, inclusive cuando cerremos ciertas zonas de la planta, no sé, a lo mejor que dividimos la planta en dos, entonces ya tenemos que reportar esos cambios a la autoridad a través de las formalidades de la regla 721. Tenemos que ejecutar anualmente un plan de capacitación que tenga todos los requerimientos de OA y CITIPAT. Y ojo, se tiene que hacer de manera anual, pero hay ciertos temas que nos dice que tenemos que estarlos ejecutando de acuerdo a las necesidades de los puestos o responsabilidades. Por ejemplo, la difusión de nuestra política de seguridad es algo que tenemos que hacer prácticamente, tiene que estar en nuestros planes de capacitación o de entrenamiento a todos nuestros colaboradores de nuevo ingreso. Y así vamos haciendo casos muy puntuales de acuerdo a las posiciones, a las responsabilidades de nuestros colaboradores. Tenemos que mandar anualmente también cuestionarios de seguridad a nuestros socios comerciales que van de acuerdo al criterio de socios comerciales, tanto para OEA como CITIPAT, y estos se tienen que hacer anualmente. Llueva, truene o relampaguee, tenemos que actualizarlo. Y también lo podemos colgar del análisis de riesgo, porque a lo mejor van a decir, oye, nosotros tenemos 1000 proveedores, ¿le tenemos que mandar 1000 cuestionarios anualmente a todos nuestros proveedores? La respuesta es no, les vamos a mandar los cuestionarios a aquellos socios comerciales críticos que salgan en nuestro análisis de riesgo. Lo mismo para el tema de los controles de confianza de los colaboradores. Tanto para OEA como para CITIPAT nos dice que debemos de implementar controles como carta de no antecedentes penales, también examen de antidoping y cualquier otro control de confianza adicional que por el contexto de la empresa, ya sea interno o externo, necesitemos implementar. Y esto va muy similar a lo de socios comerciales. A lo mejor ustedes van a decir, oye, tenemos 1200 empleados, ¿tengo que hacerle esos controles de confianza a mis 1200 empleados? La respuesta sigue siendo no. Todos aquellos que sean críticos, que salgan en nuestro análisis de riesgo, vamos a empezar a implementar esos controles de confianza. Y hay una estrategia y una metodología que funciona muchísimo para socios comerciales y controles de confianza para puestos críticos, para empezar a dictaminar cuál es el proceso de actualización. Habrá algunos que por su riesgo podemos hacerlos o debemos hacerlos anualmente o inclusive semestralmente, pero habrá algunos puestos o socios comerciales que por su riesgo bajo lo podemos hacer cada 2 años, cada 2 y medio. Todos son casos muy particulares que podemos solventar a través de una metodología. La difusión de la política, como les decía, se tiene que hacer prácticamente cada vez que tengamos un colaborador nuevo, independientemente si es un es un puesto crítico o es un puesto clave. Se tiene que difundir nuestra política, inclusive tenemos que difundirla con nuestras partes externas, ¿no? Transportistas o cualquier otro socio comercial involucrado en nuestra cadena de suministro.
Y bueno, finalmente, pero no menos importante, generar mínimo una vez al año auditorías internas de seguridad en cadena de suministro, contemplando los 11 criterios de los programas. Ahora, ¿por qué es importante realmente hacer todas estas actividades, desplegar todas nuestras actividades, capacitaciones, auditorías, cuestionarios, todo? El principal motivo es obviamente para mantener la vigencia de los programas y evitar un proceso de cancelación de los beneficios, identificar oportunamente los cambios en los programas, presentar oportunamente los avisos de conformidad con las reglas de generales de comercio exterior, esto específicamente para OEA, y cumplir permanentemente con las obligaciones, igual para OEA. Pero también tenemos que cumplir permanentemente con las obligaciones de nuestros programas respecto a lo que se declaró en el perfil de seguridad. Esto es una obligación escrita para ambos, que todo aquello que declaremos en nuestro perfil y que la autoridad se dé cuenta que realmente no estamos cumpliendo, finalmente es presentar datos falsos, ¿no? Entonces vamos a caer en el proceso de cancelación de nuestros programas y justamente acá vienen las causales de cancelación. Esto que estamos viendo son para nuestros dos temas, tanto para OEA como CITIPAT. No contestar los requerimientos que nos pueden pedir en cualquier momento información y no los solventamos, pues es una causal de cancelación. No presentar los avisos de la 721 respecto a OEA, no contar con la infraestructura necesaria para ambos casos, específicamente en temas pues de CCTV, barras perimetrales, controles de acceso, etcétera. Si no contamos con esa infraestructura necesaria y no lo ponemos en nuestro análisis de riesgo, pudiera ser una causal de cancelación. No contar con evidencia para desvirtuar un incidente. Esto es algo bien importante que ahorita les voy a explicar la razón de ser de esta causal de cancelación. Dejar de cumplir con los criterios mínimos de seguridad, como bien les decía, si dejamos de cumplir con lo que nos dicen nuestros perfiles, es una causal de cancelación. Información falsa, y si no reportamos incidentes de seguridad a la autoridad, es decir, que si no reportamos a CBP o a SAT que encontramos mercancía ilícita en cualquier parte de nuestra cadena de suministro, es una causal de cancelación. Y finalmente, pero no menos importante, no cumplir con los plazos establecidos. Si recuerdan, hace un momento les decía que tenemos 15 días hábiles para solventar los requerimientos y otros plazos que nos da la autoridad específicamente para otros temas. Si no respondemos en el plazo, entonces vamos a caer en un proceso de cancelación. Y aquí mucho ojo para los que ya son OEA, porque si caemos en estas causales de cancelación, no podemos acceder nuevamente al programa OEA hasta transcurridos 5 años. Es decir, vamos a estar 5 años sin los beneficios que nos da el programa OEA. Beneficios escritos y no escritos los vamos a perder. Y aquí es muy importante que también consideren los 120 días hábiles en los que nos va a dar respuesta la autoridad y que consideren entonces que cada vez que el SAT nos haga un requerimiento de información, el cómputo del tiempo se volverá a contar de cero. Entonces estaríamos más o menos como 6 años y medio en un proceso nuevo hasta que nos den un sí, si todo sale bien. 6 años y medio aproximadamente que vamos a estar dejando de gozar de los beneficios escritos y no escritos del programa. Y bueno, los beneficios de ser una empresa OEA, que ya todos lo saben, para las inscritas y las no inscritas, son aquellos beneficios logísticos, fiscales y aduaneros. Y en la modalidad OEA hay más de 30 beneficios aduaneros que se hacen más amplios, por así decirlo, que de los que ya tenían las empresas certificadas. Y bueno, para el tema de CITIPAT, el uso de carriles FAT, igual tener, aquellos que ya sean CITIPAT tienen acceso a toda la información y a toda la librería de CBP que pone a disposición a través de la plataforma. Hay muchos beneficios que no están escritos, como las ventajas competitivas que hemos venido hablando,
la competitividad internacional, la atracción de nuevos clientes y también buscar nuevos proveedores, porque también ya es parte de los requisitos de estas alianzas comerciales. Y bueno, por último, traigo de regreso el tema del caso de este transportista, y este ya es la resolución. Una vez que se detecta que la mercancía, o bueno, el medio de transporte trae mercancía ilícita, la compañía siguió su protocolo de investigación de acuerdo al criterio de manejo e investigación de incidentes de CITIPAT y arrojó los siguientes resultados. El operador del medio de transporte fue sobornado para transportar la mercancía ilícita. Todo esto se fue a juicio, se presentaron pruebas y alegatos y finalmente le dieron la resolución positiva a la empresa transportista, no se presentaron cargos, pero toda la información que se presentó fue resultado de su programa CITIPAT. ¿Cuáles fueron los controles eficientes? El procedimiento de seguimiento de la mercancía y el manejo e investigación de incidentes. En el procedimiento de seguimiento de la mercancía, se detectó que la unidad de transporte hizo una parada no autorizada y se detectó que también hizo un cambio de ruta. Justamente en ese cambio de ruta y en esa parada autorizada, los mismos colaboradores de la empresa lanzaron esa alerta con la autoridad y fue así como se logró detener a este medio de transporte. ¿Cuáles fueron los controles que fallaron? La verificación de antecedentes laborales del operador del medio de transporte, los controles de confianza que hablábamos, por ejemplo, del examen antidoping, del estudio socioeconómico, de la carta de no antecedentes penales y otros tantos que la empresa quisiera implementar. Y el tema de la concientización a los operadores de los medios de transporte. Por eso, a mí personalmente me gusta decir que hay muchos criterios que son mis favoritos, por así decirlo, o que son los más importantes, y dentro de esos criterios que son los más importantes o que forman parte de esta pirámide, es la concientización y la capacitación a todos los colaboradores. Si nosotros no hacemos conciencia de la importancia que tienen estos programas, entonces no vamos a transmitir todo eso al resto de nuestros colaboradores. Por eso es muy importante que todos, ¿no? Desde arriba hasta abajo o viceversa, estemos en el mismo canal para conocer la importancia de mantener estos programas OEA y CITIPAT. Bueno, y finalmente me gustaría presentarles una pirámide que es el sistema de gestión integral para llevar nuestro proceso de sistema de gestión de seguridad en cadena de suministro hasta una mejor práctica. ¿Cómo llegamos a mejor práctica? Hacemos un análisis de riesgo que, si se dieron cuenta, del análisis de riesgo va a aparecer en todos lados y va a ser mucho de lo que nos va a ayudar a minimizar los impactos o las vulnerabilidades de nuestra empresa y a identificar, por supuesto, los planes de acción. Tenemos que tener procedimientos documentados, instrucciones de trabajo y generar evidencia. Si nosotros nos aseguramos de todo esto, vamos a llegar a una mejor práctica y estaremos teniendo un sistema de gestión de seguridad en cadena de suministro bastante robusto. Hasta aquí, hasta aquí termina nuestra presentación. Marco, no sé si estamos listos para la parte de preguntas y respuestas. Bueno, yo tengo más preguntas para Julio, Okay, porque ya estoy viendo aquí varias preguntas que está haciendo la gente. De hecho, por aquí ya tengo una de Pati de Santiago. Hola, Pati. Pero antes de ir a eso, me gustaría que Julio nos platique un poquito más. Digo, ya hablamos un poquito de la necesidad de subirte al barco de la seguridad en cadena de suministro. Independientemente de esa recomendación, exigencia, quiero pensar que ustedes ya han analizado los beneficios que nos otorga la legislación mexicana, porque vamos a ver, tenemos el CITIPAT y tenemos el OEA. El CITIPAT obviamente pues cubre estas exigencias por parte de temas comerciales, pero el subirme al barco de OEA me da beneficios, vamos a llamarle aduaneros, fiscales,
adicionales, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo, la autoridad mexicana? Te doy beneficios para que tú subas al barco, porque toda implementación de OEA, pues la verdad, Julio, tú no vas a dejar mentir, y lo viviste y lo sufriste, implica una inversión económica, ¿no? Entonces, el gobierno de México o las autoridades nos ponen la zanahoria o el atractivo para que nos vayamos subiendo a este barco de la seguridad. Y obviamente nos conviene como país porque nos volvemos más competitivos a nivel internacional, ¿no? Entonces, sin lugar a dudas es un tema. No sé, digo, ahorita ustedes saben que, si mal no recuerdo, el 24 de julio del año, ya ni sé porque ya perdí la noción con la pandemia, según yo fue del año antepasado, que se eliminan algunos beneficios para las empresas certificadas en materia de BGEPS y se pasan a los 30 beneficios que quedan ahí para OEA. Pues bueno, hay varios beneficios como los B5, que es transferir a mercancías no IMEX, están los plazos de 36 meses y otros tantos beneficios. Si llegaran ustedes ya a hacer CITIPAT o OEA en su caso, ¿qué beneficios para tu industria, tu empresa, podrían ser de los más importantes? Claro, Marco. Mira, te platico un poco de la experiencia que hemos tenido. Como lo comenté hace un momento, todo inició con una recomendación, exigencia. Posteriormente, pues empiezas a estudiar, lógico, los beneficios. ¿Por qué? Porque una de las partes para comenzar como empresa tú con este proyecto es que la dirección general esté realmente convencida de la importancia, ¿no? de estos programas. Si la dirección general o el equipo de liderazgo de alguna empresa no está convencida o no está informada de los beneficios que acabo de comentar, por ende no va a brindar a lo mejor el suficiente apoyo, presupuesto, como le quieras mandar, para poder llevar a cabo este proyecto. Entonces, planteamos los beneficios. Para los que no lo saben, el CNH es una empresa que se dedica a la fabricación de tractores. También nos dedicamos, tenemos otras 2 unidades de negocio que se dedican a la importación de maquinaria agrícola y de construcción y también a su comercialización, y otra unidad de negocio que se dedica a la importación y comercialización de refacciones. Entonces, CNH es una empresa con alrededor de 800 empleados. Esa también es otro tema. Aquí también, es importante que dependiendo del tipo de empresa y qué tan grande seas, también va a ser como que lo que vas a medir de qué tan fácil o qué tan difícil, ¿no? Va a ser para ti implementar esto. Los beneficios, lógico, ya los mencionaron, los carriles FAST, lo que son algunos beneficios aduaneros y demás, pero nosotros, o en lo personal, como comercio exterior, yo veo 2 beneficios que van más allá, que a lo mejor ahorita muchos no los visualizan, ¿no? O sea, muchos nada más ven la letra y dicen, pero hay muchos beneficios adicionales que no los están viendo dentro de estas letras. ¿Como cuáles? Por ejemplo, la manera en que estudias y robusteces tus procesos te da una mayor control, ¿no? Sobre todos tus procesos internos. ¿Por qué? Porque ya los tienes por escrito, ya los estudiaste, ya los mejoraste, ¿no? Y los adecuas conforme a lo que te están pidiendo los perfiles. Entonces, eso es súper importante, ¿no? Ese es uno de los beneficios principales que yo vi como comercio exterior, como Trade Compliance. ¿Por qué? Porque a mí me interesan esos controles aduaneros, y no nada más aduaneros, aunque sean en recursos humanos y demás. Ya también ahorita todo está conectado, ¿no? O sea, todos los nuevos tratados ya te hablan de lo que es lavado de dinero, de lo que es con tus socios comerciales, lo que es trabajo forzado. Entonces, todo eso va de la mano ya con todo lo que estás haciendo ahorita con mejorar tus procesos y robustecer tus procesos. Y pues lógico, eso es uno de los principales beneficios que como cumplimiento nosotros, o en particular, Comercio Exterior de CNH visualizó. Y otro, pues también es pues que mejorar un poco los procesos logísticos, y sobre todo lo que convenció, aparte de la exigencia,
es la reputación, ¿no? Como tal que vas a tener como empresa, ¿no? O sea, no es lo mismo que digas, oye, voy y le compro a una empresa que, pues que no sé ni qué procesos tiene, a que vayas y le compres a una empresa con los sellos que comentamos de CityPad y de, y más que nosotros estamos buscando los dos, ¿no? Sí. Sí, no, sí, es que yo me acuerdo cuando doy a veces pláticas que les pongo el ejemplo. A ver, pues tú no vas a salir con quien quiera, ¿no? O sea, vas a buscar un novio o ea, ¿no? Entonces, es precisamente lo que estamos buscando, ¿no? Establecer esa relación. Yo lo pongo como ejemplo y como chiste, pero al final de cuentas, la gente me capta que realmente, digo, nosotros estamos también manejando, algunos de ustedes ya me han escuchado por ahí, el cómo yo monitoreo proveedores en aspecto de cumplimiento fiscal. Y desafortunadamente nos hemos encontrado con proveedores que no tienen la misma ética que nosotros. Entonces, tú sabes, Julio, que nuestra ética siempre es, pues hay que pagar, ¿no? O sea, lo correcto, ¿no? Lo que marca la ley. Pero hay desafortunadamente algunos empresarios o personajes, lo que sea, que piensan diferente, ¿no? Entonces, tú estás confiando en que tu proveedor es el mejor en temas de calidad, el mejor en temas de entregas, pero al final de cuentas, pues no sabes qué puede haber atrás, ¿no? Tanto en la parte de impuestos o la parte de ahí algún tema de toxicidad de las mercancías. Bueno, y Julio, ya que tengas todo esto bien robustecido, ¿qué procesos o buenas prácticas vas a buscar implementar para no perder la certificación? Como no hemos platicado, imagínate un castigo de 5 años, híjole, pues necesitaría crear otra empresa, comprar otra empresa, estamos hablando de ya temas complicados. No sé si ya tengas por ahí pensado cuál va a ser el proceso robusto para que no se me caiga estos programas. Yo tengo la fortuna de conocer varias empresas que han creado equipos enteros, digo, porque son varias plantas, de auditores internos, otras especialistas, y otras empresas, pues, obviamente contratan un tercero, ¿no? Como podríamos ser en este Syntax, ¿no? Pero sí muchas empresas le ven le dan la importancia que realmente hay que darse, ¿no? Yo estoy convencido que el tema de aduanas, comercio exterior, Julio, ya debería ser una gerencia al igual que un impuesto, son finanzas, desde mi punto de vista, por todo lo que conlleva. Adelante, Julio, perdón. Así es, mira, pues como lo mencionas, de hecho, tu servidor, soy el responsable, es una gerencia como tal. Hay una gerencia de logística, hay una gerencia de impuestos, o sea, CNH realmente tiene una estructura muy robusta. Aquí lo que hemos estado trabajando mucho, como te comenté, es en mejorar nuestros procesos y todo lo que se pueda automatizarlo, ¿no? O sea, eso también es importante. Si pueden automatizar algo, automatícenlo para que sea mucho más fácil. Pero el reto más grande, yo creo que te enfrentas cuando comienzas con todo esto, es la cultura. ¿Por qué? Por muchas cosas, ¿no? Primeramente, la gente que viene, bueno, el personal o los compañeros que vienen de otras empresas que ya eran CityPad, ya dicen, es que allá nunca hacíamos análisis de riesgo, es que ya nunca pedíamos esto, es que allá nunca, es más, ni cámaras teníamos. Entonces, cuando dices, oye, que vengas de una empresa que tenía muy malas prácticas y no la han ido a visitar y no le han quitado los beneficios, no quiere decir que vengas aquí y aquí vamos a hacer lo mismo. Aquí, eso es súper importante porque, o sea, nadie lo ve, o sea, todo el mundo dice, no, es que yo vengo de una empresa y ni barda tenía. No, pues espérate, pues es que entonces desde ahí estamos mal, ¿no? O sea, por ahí hubiéramos empezado. O sea, vienes de una empresa con muy malas prácticas, que seguramente echó mentiras en su perfil de CityPad y que corrió con la suerte que a lo mejor ni lo visitaron, nada más tomó unas fotos en los ángulos que le convenían y se la dieron por buena. Pero también es importante, ya mencionaste algunos cambios que han venido sucediendo, María. CityPad ya no es el mismo de hace 10 años, ¿no? O sea, ya no es el mismo CityPad que nació. O sea, ahora en 2019 yo me impresioné, la verdad, con todo esto nuevo que en el foro de San Antonio dieron, ¿no? O sea, fue agricultura, lavado de dinero, ya se meten a cosas que tú dices, eso es realmente un programa robusto en seguridad en el suministro. OEA ya venía muy fuerte,
OEA, digo, realmente está hecho para el mexicano, o sea, realmente ya eso todo el mundo lo conocemos. OEA está hecho para los mexicanos, porque los mexicanos somos muy listos. Y CityPad estaba muy basado en confianza, pero ahora, el año pasado participamos también en una auditoría que se realizó a una empresa hermana. Se le realizó una auditoría por la actualización del perfil. Ya no está tan laxo o tan fácil, ¿no? O sea, como antes se veía venir, ¿no? Que antes nada más te decían, sí lo tienes, sí, bueno, sí, palomita, palomita. Ahorita te dicen, a ver, muéstrame, a ver, enséñame, a ver, dame evidencias, a ver, ¿dónde tienes esto? Entonces, pues nosotros, lógico, viendo todo esto, lo que viene sucediendo y lo que viene cambiando, nos hemos ido adaptando, ¿no? Aquí el problema es, primero, o empezar, y lo que sí siempre es súper importante, cuando vayas a comenzar, empieza capacitando a la gente, empieza comunicando a la gente. Eso es lo más importante. O sea, cuando digo a la gente es desde el mero arriba hasta el de mero abajo. O sea, que el director general sepa qué es CityPad OEA y que las personas de limpieza sepan qué es CityPad OEA. ¿Para qué? Porque eso va a empezar a cambiar la forma de pensar de la organización, vas a empezar a crear una cultura que ya lo mencionaste. Ese es el reto más difícil, empezar a crear esa cultura. ¿Por qué? Porque no es fácil. O sea, cuando tú ya traes procesos establecidos y cuando ya traes procesos en los que te sientes cómodo, viene alguien que te dice, oye, necesito que cambies esto porque hemos detectado dentro del análisis de riesgo que esto no es bueno para o como tal, ¿no? Detectamos riesgos, ¿no? Detectamos riesgos. Necesito que lo cambies. Oye, pero es que yo tengo 20 años haciéndolo así y no lo voy a cambiar. Entonces, ahí es cuando empiezas a toparte, y más con una empresa tan grande, ¿no? O sea, cuando tienes una empresa de 30 empleados, yo creo que con 30 empleados puedes hacer cambiar rápido. Oigan, vamos a hacer esto, o de 100 incluso. Con 100 empleados puedes hacerlo fácil. Pero cuando estás hablando de más de 500 a 800 personas, son demasiadas cabezas, ¿no? O sea, así que dices, oye, cada cabeza es un mundo. Muchas, sobre todo hablando de Querétaro o hablando de una CNH, es una empresa que tiene personas ya con muchos años de experiencia, con muchos años de estando, ¿no? Ahí haciendo exactamente lo mismo. Vienes, les quieres cambiar el proceso y no por molestarlos, sino por mejorarlos. Y al final terminan dándose cuenta de que es una mejora, pero para eso pues se lleva tiempo, ¿no? Llevas un trabajo, tienes que primero empezar a comunicarlo con la dirección general, con los líderes, que los líderes estén convencidos para que su personal empiece a trabajar conforme a las directrices que le estás dando a los líderes. Entonces, eso es a cómo ha sido evolucionando. Y también esa ha sido nuestra estrategia, ¿no? O sea, primeramente dejarlo por escrito, como bien lo mencionas, que eso es lo fácil. Bueno, entre comillas, cuando empiezas a hacer los procedimientos, te das cuenta que sale uno y otro y otro y otro y ya tienes como 200 documentos. Entonces, de esos 200 documentos, hay que empezar a comunicarlos y hay que empezar a implementarlos, que la gente los haga y que se acostumbre a esos procesos. Una vez que te acostumbras a esos procesos, es dónde vas a guardar toda esa información. Acá, como mejor práctica, lo que hicimos fue crear un SharePoint en donde se lleva todo lo que es la certificación. Ahí guardamos todas las evidencias, subimos todos los documentos, guardamos todas las actas del Comité de Cumplimiento y Seguridad en la Cadena de Suministro. Llevamos ahí también todas las actas que se llevan en los informes mensuales a la Dirección General. Entonces, al momento de que empiezas a crear esa cultura y la organización se acostumbra a trabajar de esa manera, es cuando ahorita yo dije, ya estamos listos. Pero estamos hablando que se escucha bien fácil, te lo estoy platicando en 10 minutos. Nos llevó alrededor de 2 años y medio llevar. O sea, no es un proceso de... De hecho, lo que a mí me preocupa. Porque usted, ¿sí me escuchan? Ustedes están bien planeados y bien organizados, pero muchas empresas obviamente no lo están, desafortunadamente. Y bueno, con el paso del tiempo cambia la situación ante la cual tú te enfrentabas cuando solicitaste la inscripción y ahora ya es una situación completamente diferente. O sea, todo ha evolucionado. La forma de entregar, desde fabricar, desde recibir, desde entregar mercancías, o sea, todo ha cambiado, ¿no?
Y hemos visto mucho, y lo platicaba hace rato María, en temas de renovación, la gente se mete ahí a internet, va, paga, renueva y lo que sea, pero nos ha tocado atender varias visitas de inspección derivadas de la renovación y se enfrenta a la autoridad con que la compañía pues no es la misma película que hace 5, 6 años, 3 años, y sobre todo que mucha gente ha cambiado, ¿no? Entonces de repente, ¿y dónde quedó tal procedimiento? Pues sabrá Dios. Bueno, simplemente el expediente OEA, pues no hay. Espérame, pues ¿cómo que no hay un expediente OEA? Debe haber un expediente OEA, ¿dónde está todos los procedimientos documentados por escrito, ¿no? Pero bueno, perdón, ya son las 11 de la mañana, por ahí tenemos un par de preguntas, pero ya los contestaremos, los buscamos para contestar a cada uno de ustedes en lo particular. Pues no me queda más que agradecer, María, si le puedes dar un poquito para adelante, por favor. Sí. Pícale, María, pícale. No, ya sé. falta. Pues bueno, Julio, queremos agradecer tu valioso tiempo, tus comentarios. La verdad es que para nosotros lo que buscamos es siempre transmitir a todos nuestros clientes y amigos la necesidad del cumplimiento de las disposiciones legales y fiscales en materia aduanera y sobre todo subirnos a estos barcos, ¿no? Y sobre todo estos temas que al final de cuentas pues nos sirven como empresa y como país. Entonces, Julio, aquí un pequeño reconocimiento a tu dedicación y liderazgo en el cumplimiento y perfeccionamiento del control de la información fiscal legal en materia aduanera y sobre todo por compartir estas experiencias y pues ya en el barco liderando, inspirando a la gente, Julio. Muchas gracias. Y pues bueno, María, fabulosa presentación, me encantó. Pues bueno, nos vamos a la última, por favor, María. Pues bueno, quedamos a sus órdenes. Cualquier cosa ahorita que ya nos dio tiempo, por favor mándenos, como diría mi hijo cuando se quiere ser youtuber, mándame un email ni tenía mail, ¿verdad? Ni tenía correo, pero dice, mándame un email y dame un like. Ni sabía que era eso, pero ella lo decía. Mándanos un email, contestamos todas sus preguntas. Y bueno, pues no me queda de otra que desearles un excelente jueves. Agradecer de nueva cuenta a Weldex la invitación, el espacio. Y bueno, Weldex, muchas gracias. Cuídense de todos, que estén muy bien. Saludos. Gracias. Gracias, Julio. Gracias, Marco. Gracias a todos. A ti, María. Gracias.